El devocional de hoy se llama Un lugar de refugio porque es algo que me ha costado mucho, o sea, como que me ha costado mucho y ya les voy a contar testimonios de esta temporada de mi vida. Por ahora preparen sus corazones para lo que se viene, que es básicamente vamos a hablar sobre el refugio y qué está haciendo nuestro refugio en nuestra vida. Entonces vamos con el Salmo 27, estamos en Génesis 3, ya vamos a ir ahí, pero antes para introducir quiero pues, o sea, mostrarles como algunos salmos que hablan sobre el refugio y que me inspiraron como a hacer este tema de el refugio. Entonces vamos al Salmo 27:4, que dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. O sea, acá se está diciendo que, o sea, que yo anhelo vivir todos los días deleitándome en el Señor. ¿Y quién no anhela eso? O sea, amén, reacción en corazón. ¿Quién no anhela vivir todos los días deleitándose en la presencia de Dios, en su abrazo, en su perfección, en su majestad? O sea, ¿quién no deleita todos los días? ¿Quién no desea todos los días deleitarse en Él? Yo todos los días. Y eso intento, pero muchas veces no es así. O sea, este es un salmo como que yo digo, wow, quiero, porque no muchas veces me pasa eso. No muchas veces mi refugio es Dios, no muchas veces me deleito en Él, sino que busco otras cosas antes que Él. Entonces, bueno, ya que les quería decir algo que me parece muy interesante, y es que antes de Jesús, la presencia de Dios estaba solo en ciertos lugares. En este caso, a veces estaba, o sea, antes depende el contexto, depende el tiempo, estaba en el arca o en el templo la presencia de Dios. O sea, solo tú podías ir a buscar la presencia de Dios en el templo o en un lugar o en un lugar en específico. Pero, ¿qué pasa? Ahora nosotros nos podemos deleitar en el lugar secreto. Antes David decía, voy a meditar al templo, voy a ir al templo. Pero hoy nosotras tenemos el gran privilegio, gracias a la obra perfecta de Jesús, de poder deleitarnos e ir al lugar secreto, de que nosotras somos templo del Espíritu Santo, de que nosotras no tenemos que ir, o sea, vayan a la iglesia, es súper importante, pero no necesariamente tenemos que ir a la iglesia para tener la presencia de Dios. Y ese es un regalo hermoso que ya deberíamos agradecer y que hoy quiero darle las gracias a Jesús por esa obra tan perfecta que hizo, tan completa, que ahora podemos ir al escritorio, podemos estar en nuestra habitación y buscar la presencia de Dios y tener la presencia de Dios y ser nosotros ese templo, que antes era muy difícil y que no todos podían ir a la presencia de Dios, no todos podían entrar allí. Entonces, eso me encanta, un dato curioso de ese salmo. Y bueno, continuamos con los salmos porque vean que, o sea, ahorita en mis devocionales yo estoy leyendo Hechos, que es como la historia de después de lo que pasó con la iglesia, pero el Espíritu Santo me ha llevado a todos los días leer un salmo, porque estoy en una temporada donde estoy llorando mucho, estoy llorando, estoy como muy incertidumbre, como en una temporada de mucha espera. Entonces siento que los salmos son como ese anhelo, como ese abrazo al corazón de que dices como, wow, o sea, como que te amo Dios, como esa palabra, ese mensaje que abraza tu corazón. Entonces acá tengo más salmos. Tenemos el Salmo 46:1 que dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y el Salmo 62:7, mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Esto es un recordatorio y que en la Biblia dice que Dios debe ser nuestro refugio. De Él viene todo, viene nuestra fuerza, todo proviene de Él. Pero hoy te quiero preguntar, ¿qué está haciendo tu refugio? O sea, cuando estás en problemas, cuando sientes incertidumbre, Dios está siendo tu refugio, Dios está siendo esa roca, ese protector, o sea, te está refugiando en Él o estás buscando otras cosas. Y eso es algo que a mí me conflictó un montón y me confrontó un montón porque no siempre es así, o sea, no siempre es así. Últimamente que me he sentido como muy en incertidumbre, he intentado como cerrar redes sociales y la verdad es que he borrado Instagram y TikTok, los borro por un día, porque ustedes saben que esa es mi lucha constante, como correr al celular en cualquier momento y refugiarme en él. Pero acá estos salmos me recuerdan que Dios es nuestro único refugio, nuestra única fuerza y siempre está dispuesto a ayudar, siempre está ahí esperando a que nosotros como que nos hagamos al amparo de sus alas ahí en su abrazo. Entonces, de eso se trata el tema de hoy. Y ahora sí, esta es como la introducción, estos salmos muy lindos, pero ahora sí empezamos con lo denso. De esto nos vamos a Génesis 3. Recuerden acá sus Biblias para leer esta.
esta historia que es bastante famosa. Bueno, no sé si ya la han leído y si no, la vamos a leer porque es bastante impactante. Vamos a leer la historia de la caída del hombre, o sea, de cuando Adán y Eva pecan y pues todo cambia, nos separamos de Dios, el pecado entra y cambia la historia por completo. Entonces nos vamos a Génesis 3. Vamos a empezar, vamos a leer del 1 al 4 para que se alisten. Oigan, esta historia es wow, así que dispongan su corazón. El hombre y la mujer pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? O sea, acá Satanás le está diciendo a Eva como, ¿en serio Dios te dijo? O sea, Dios le había dicho a ellos como que pueden hacer todo, o sea, les mandó muchas tareas, pero solo una cosa no hagan. O sea, por favor, una cosita no hagan y es que coman del fruto del árbol del bien y el mal. Entonces Satanás aquí les está cuestionando como, ¿en serio Dios les dijo eso? Como cuestionando ese mandamiento que les dejó Dios. Entonces Eva le responde, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. O sea, podían comer de todos, excepto de uno. O sea, una indicación les dio Dios. Y Satanás lo está cuestionando. Entonces Eva acá dice, Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. O sea, eso fue, o sea, Dios no les dijo como que, o sea, les dio la razón y el motivo el cual no podían comer de ese fruto, porque morirían. Entonces Satanás, el muy astuto acá según la Biblia, dijo, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. Acá, nuestro no tan querido amigo Satanás siempre cuestiona lo que Dios nos dice y lo vamos a ver un poco más como a la actualidad, a nuestras luchas del día a día. Entonces, todo bien, ahí entendemos. Ahí es como la tentación que se le da a Eva, como que, ay, no es para tanto, ay, no morirás. Entonces, acá sabemos, y por los salmos y por lo que hemos vivido en nuestra vida, sabemos que Dios es suficiente, sabemos que Dios es el único que sacia nuestros corazones, es el único que da paz verdadera, el mejor refugio al que podemos correr. Eso está claro. Amén. O sea, Dios es el único que verdaderamente nos llena, nos satisface. Pero ¿qué pasa? Satanás siempre, o bueno, casi siempre, con astucia nos susurra al oído y quiere robarnos ese espacio de intimidad con el Padre. Quiere ofrecernos cosas que parecen buenas. Entonces a mí me pasa mucho como que incluso, o sea, yo creo que quien levanta la mano, quien dice que sí, que hay cosas que no necesariamente son malas, pero a mí me afectan, por ejemplo, ver TikTok o no sé, ver todo el día una serie, o sea, como que digamos que no es algo malo ver una serie, no es algo malo ver TikTok, no es algo malo hacer compras, pero digamos que a veces ese es mi refugio. Cuando me siento mal, quiero ir a comprar cosas, quiero ir a saciarme con algo que yo sé que no me va a saciar, pero en ese momento como que Satanás me susurra al oído como, ay, no es para tanto. O en vez de ir a hacer tu devocional, mira un TikTok un rato, primero trabaja, primero tienes que arreglarte, ¿no? O sea, como que no hay tiempo. Son cosas que no necesariamente son malas, pero Satanás está ahí queriendo robar ese espacio de intimidad. ¿Por qué? Porque él sabe que ese espacio de intimidad es lo que nos hace crecer, es lo que renueva nuestra mente, es lo que nos fortalece, es lo que Dios quiere, siempre estar en comunión con nosotros. Ese fue su plan inicial. Dios siempre quiere estar con nosotros y Satanás siempre se quiere interponer ahí, claro que sí. Entonces, acá quiero decirte algo y es que a Satanás, al enemigo, no le asusta a un cristiano que va a la iglesia, o sea, cristiano católico creyente que va a la iglesia, que menciona a Dios o que sube historias con versículos. O sea, eso es como, no importa. A él lo que verdaderamente le importa es un cristiano. Esto es mi opinión, o sea, esto es mi opinión, eso. Bueno, aunque también hay una historia en la Biblia que es de hechos, de hecho, es de hechos, y dice que, o sea, iban a expulsar a un demonio los apóstoles. Y el demonio les dice como que, ah, no, los apóstoles no. O sea, unas personas, unos fariseos iban a expulsar a un demonio. Y el demonio les dice como que se les burla, les dice como, o sea, dicen como en el nombre de Jesús, del que Pablo habla, te vas. O sea, querían expulsar al demonio en el nombre de Jesús. Y el demonio les dice como, yo no los conozco. O sea, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero a ustedes no los conozco. Porque el demonio no los conocía porque en el mundo espiritual de las tinieblas, eh, o sea, todo, o sea,
ellos reconocen a los hijos de Dios. Ellos saben nuestro nombre, nos conocen, saben nuestra vida, pero a los que están en el mundo de las tinieblas o no tienen una relación con Jesús verdadera, es alguien más de ellos, o sea, no les importa conocerlos porque no tienen que atacarlos. Ellos ya están en el mundo oscuro, en el mundo espiritual con ellos. No necesitan conocerlos. En cambio, los que tenemos una relación con Jesús nos conocen. Entonces, de hecho, la Biblia lo dice, pero bueno, igual es un poco como mi opinión y lo que he estado aprendiendo en este tiempo. Y es que el enemigo sí tiembla y le huye y los demonios tiemblan a las personas que tienen una relación íntima con Jesús, a las personas que verdaderamente van, corren al lugar secreto y viven conforme a la Biblia. Eso es lo que verdaderamente asusta. Y por eso es que cuando más nos acercamos a Dios, más queremos leer la Biblia, más pereza nos da, más ataques empezamos a sentir. Es por eso, porque el enemigo sabe lo poderosísimo que es el lugar secreto. Y para las que no saben cómo el lugar secreto es como ese espacio donde tú cierras la puerta, como dice la Biblia, y te concentras en la palabra de Dios, te pones a orar, te pones a leer la Biblia, a escribirle a Dios, a hablar con Él. Ese es el lugar secreto. Puede ser tu cuarto, puede ser un lugar de la casa, ese es tu lugar secreto. Así que es súper importante que vayamos y nos refugiemos a ese lugar secreto, que crezcamos en él, porque de nada vale tener a Dios en la boca, de nada vale compartirles a los demás versículos si no estamos cultivando un lugar secreto, porque esto es fundamental, esta es la clave de absolutamente todo. Entonces, súper importante ir a refugiarse al lugar secreto. Y con esto no les quiero dar un peso de todo el tiempo tienes que ir, o sea, obviamente es lo ideal, pero yo estoy dando esta enseñanza porque yo soy la primera en refugiarme en otras cosas y lo vamos a continuar viendo. Entonces acá te quiero compartir unos datos que me parecen maravillosos, porque hay un estudio, ya ahorita les voy a dar el dato de dónde es el estudio, pero que hicieron como una, sí, un estudio, una encuesta sobre qué produce leer la Biblia en el ser humano. Entonces vean estos datos tan interesantes, o sea, por favor, esto está wow, porque yo 100% que lo puedo comprobar y ustedes también me dirán si la Biblia ha hecho alguna de estas cosas en tu vida. Entonces, número uno, el sentimiento de soledad ha caído un 30%. El alcoholismo disminuyó 57%. Contacto con la pornografía cae 61%. Sentimiento de estancamiento espiritual cuando lees la Biblia disminuye el 60%. Los problemas con la ira el 32%. La amargura en las relaciones disminuyó un 40%. O sea, wow, todo lo que produce la Biblia en nosotros. O sea, eso me parece wow. Digamos, antes de yo conocer a Dios, para mí la Biblia, lo mismo de siempre, o sea, como el estigma que todos tenemos o tuvimos en algún momento o escuchamos, y es que la Biblia no, pues es escrita por humanos, pero es súper antigua, es machista, nada que ver, o sea, como que ha sido transgiversada, modificada hasta que yo, o sea, yo decía y repetía eso y pensaba en mi mente por lo que había escuchado, pero nunca me había dado la tarea de realmente leer lo que dice esto. Y por favor confirmen que la Biblia es palabra viva, o sea, a mí me impresiona y yo no logro entender cómo es que una situación de mi vida con un versículo de hace 1.000 millones de años puede hablar a mi corazón, puede ministrar mi vida, puede darme respuesta, puede darme ánimo, puede darme aliento. O sea, de verdad que la palabra de Dios es viva, eficaz y es maravillosa. Y bueno, este estudio, acá les dejo el dato por si se lo preguntan, es del Centro de Compromiso Bíblico, se le hizo a 40.000 personas entre 8 y 80 años. Pero acá también les va otro dato de este estudio que estuve averiguando y es que ellos hicieron un estudio con personas, o sea, como que leían la Biblia 3 veces a la semana. Y los estudios que se hicieron es que no había mucho cambio. O sea, como que leer 3 veces a la semana la Biblia, como que no producía mucho cambio. De 4 en adelante produce todo esto que les digo. O sea, las adicciones disminuían, la soledad, el estancamiento espiritual disminuía. Entonces, wow, esto me impresionó. Y no es por ser religiosa, como tienes que leer 7 días a la semana la Biblia, pero sí que nuestra vida cambia cuando realmente convertimos la Biblia en un hábito, en algo que ya no podemos dejar de hacer. O sea, mis niñas, por ejemplo, ustedes maquillarse, o sea, digamos, yo no salgo, no sé si esto sea malo, pero a mí me gusta arreglarme, me gusta maquillarme y yo no voy a salir, digamos, a tomarme fotos, a verme con mis amigas sin maquillaje. O sea, ya es un hábito que tengo, como al menos ponerme gloss o el skincare. El skincare en la mañana, desmaquillarme ya es un hábito. Y así mismo debería ser la Biblia, o sea,
cuánto gozo, cuántas cosas en nuestra vida pueden cambiar gracias a la palabra viva de Dios. Así que es súper importante que recordemos que la Biblia es wow y es la palabra de Dios y es la verdad. Pero bueno, ¿qué pasa? Acá también les vengo a compartir un estudio que son cosas que produce en el ser humano, o sea, diferentes cosas que producen en exceso cuando el ser humano consume estas cosas. Entonces ya sabemos que cuando consume la Biblia, un montón de beneficios, pasan muchas cosas en nuestra vida, o sea, yo creo que acá esto es solo una pequeña parte de lo que hace la Biblia y lo que hace el Espíritu Santo en nosotras, pero ¿qué pasa cuando hacemos esto en exceso? En el ser humano que produce entonces las redes sociales. Cuando tú estás scrolleando, ahí decía como en videos ultra cortos en redes sociales, lo que pasa es que tienes mayores dificultades para tener atención en tareas sostenidas. Y esto me pasa y de aquí también viene un problema que a veces no logramos estar concentrados leyendo la Biblia, no logramos estar deleitadas así, full enfocadas, porque las redes sociales nos atrofiaron el cerebro. O sea, yo me incluyo, porque yo también me costaba mucho, o sea, con decirles que yo antes, yo nunca había terminado un libro. O sea, la Biblia no lo he terminado, pero sí libros cristianos que me he leído antes, nunca los terminaba. Me parecía fatal, o sea, solo podía leer como una página y ya, o sea, me aburría, me cansaba. Y desde que empecé como, en serio, como otra vez mi cerebro, como a que, o sea, es importante leer, no todo el tiempo tengo que estar recibiendo dopamina. O sea, mi vida en comunión también cambia. Entonces, si tú disminuyes esto de redes sociales que está comprobado que te da dificultad para hacer tareas sostenidas, redúcelo porque ese efecto, aunque parezca simple, va también a ayudarte a ese lugar secreto, a leer la Biblia, a orar y estar concentrada en Dios. Entonces, súper importante. Y también acá las pantallas, ya en general como televisores, en general como pantallas, lo que hace es que nos causan fatiga y nos causan confusión cognitiva. O sea, no sé si les pasa que yo digo como, ay, bueno, voy a descansar un rato viendo el celular. Y a la final termino cansada. O no sé si les ha pasado que se acuestan con el celular viendo TikTok y se levantan súper cansados. O cuando uno revisa el celular y también está comprobado que cuando tú revisas tu celular en los primeros 30 minutos del día, todo tu día cambia, o sea, todo tu día está como que le falta dopamina. ¿Por qué? Porque en los primeros 30 minutos tú tuviste con el celular y viendo redes o recibiendo mensajes un pico de dopamina súper alto y ya el resto del día alcanzar ese pico tan alto de dopamina que tuviste en la mañana por ver el celular es casi imposible. Entonces por eso nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados o cuando uno se acuesta con el televisor prendido, como que a mí me causa fatiga. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta qué es esto que produce, porque puede que parezca inofensivo, puede que esto no lo sepamos, pero sabemos que no hace un bien en exceso en nuestras vidas. Y acá también un tema que nunca he tocado porque no es una lucha que tenga, pero sé que las mujeres lo viven, no solo los hombres, y también es la pornografía. Ay, acá se me fue una L, pero dice, manifiestan más síntomas depresivos, una menor calidad de vida y una salud mental deteriorada. Y esto lo digo por este estudio y porque lo puedo ver en otros amigos hombres que me han contado. De verdad que esto daña absolutamente todo y acá yo les voy a ser sincera, esto para mí no está bien, no es normal que esto se consuma y menos en los jóvenes ahora, o sea, me parece un tema, wow. Demasiado fuerte, que se ha normalizado un montón, pero bueno, los síntomas de esto son depresión, menor calidad de vida, salud mental deteriorada, también, o sea, les digo sin yo haberlo vivido, como el hecho de ver las relaciones de una manera diferente, los hombres y las mujeres también que lo luchan se refugian mucho en esto y como que se les daña la percepción de la mujer, o sea, como de su valor y idealizan mucho tener relaciones que no está mal, solo en el marco del matrimonio como Dios lo manda. ¿Quién diría que yo diría esto? Yo antes estaba súper en contra, pero de verdad que Dios te cambia y renueva la mente de una manera increíble y esto es malo. Y fúnenme, pero no es normal. Y bueno, acá, entre muchos otros, no solo esto nos produce algo mal en exceso, refugiarnos en esto está mal, sino que también los videojuegos, las series en exceso, las compras, la comida, todo esto en exceso y que esto se vuelva nuestro refugio, lo estamos idolatrando, estamos poniéndolo por encima de Dios. Cuando recuerden que al principio el devocional en los Salmos decía que Dios sea mi refugio, yo quiero vivir en la presencia de Dios todos los días de mi vida, buscarlo, que Él sea mi fortaleza, mi roca. Pero estos ídolos, esto que parece inofensivo, las redes sociales, las pantallas, todo esto nos quita como
de primer lugar a Dios, porque Dios debe ser nuestro refugio y ya lo vamos a abundar un poquito más. Pero bueno, les quería dar estos datos para... Son datos y hay que darlos, importante. Entonces, bueno, continuamos. Wow, wow, es que de verdad me impresiona estos estudios que les trae. Hasta yo quedé como... Pero bueno, vamos a Génesis 3, vamos a terminar este de 6 al 9. Entonces volvemos a la Biblia para ver qué es lo que pasa, porque, bueno, puede que acá, o sea, yo no les tengo un estudio como que, mira, los videojuegos dañan tu mente o hacer compras en exceso dañan tu mente, pero vamos a ver y les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando Dios nos dice que no, o sea, que puede que eso no sea malo, pero no, o sea, como que no lo hagas. Dios te da ¿cómo se dice? Como algo en específico, o sea, como una instrucción de no lo hagas y vamos a ver cuáles son las consecuencias de creer que algo es bueno, pero si Dios nos dijo que no, pero igual hacerlo, ¿me entienden? O bueno, ya vamos a abundar un poco más. Entonces, bueno, Génesis 3:6 dice, la mujer quedó convencida. Ah, bueno, o sea, estábamos como en que Satanás tentó a Eva como que, ay, no, o sea, como que no es tan malo, o sea, un árbol, o sea, nada, no morirás, no, nada va a pasar, o sea, no le hagas caso a Dios, en pocas palabras, y entonces seguimos. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. O sea, vean que algo a lo que Dios le dijo que no, se le hizo atractivo, y a mí me pasa, o sea, a mí se me hace súper, ya no tanto porque lo he estado mejorando, pero se me hace súper atractivo pues ver TikTok porque no tengo que pensar, no tengo que hacer nada, solo tengo que mover un dedo y ya. O sea, para mí eso es súper atractivo, o sea, se me hace, o sea, y muchas veces se los confieso, se me hace más atractivo que leer la Biblia. ¿Por qué? Pues porque es más fácil, o sea, porque mi cerebro solo tiene que estar riéndose, evade los problemas, en cambio... Cuando vamos al lugar secreto, cuando vamos a Dios, claramente hay un esfuerzo mayor. Entonces, ven como a veces algunas cosas que Dios nos dice que no parecen hermosas y parecen inofensivas, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. O sea, acá los dos pecaron. O sea, a Adán no le dijo como, ay, no, no hagas esto, Dios no nos dijo, sino que él también cayó con ella. Y en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. O sea, como que algo pasó cuando comieron de ese fruto. O sea, la consecuencia fue inmediata. ¿Y qué pasa en la actualidad? O sea, a veces la consecuencia de ver TikTok 3 horas, de hacer compras compulsivas, de refugiarnos en la comida, puede que no tenga consecuencias, o sea, puede que en ese momento las consecuencias no sean graves, entonces como que lo dejamos pasar. En este caso, las consecuencias fueron o sea, de una, y vamos a ver qué pasa. Entonces sopló, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron a Dios caminando por el huerto. O sea, ellos sabían que eso había estado mal, que fue una indicación que Dios les dio, que no siguieron, y cuando Dios estaba caminando por el huerto, se escondieron. Acá dice, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Entonces ahí termina esta parte que les traigo de Génesis 3, que me parece guau, porque acá cuando Dios le dice a Adán como ¿dónde estás? No significa como ¿dónde estás literalmente? Sino ¿dónde estás como espiritualmente? O sea, como que ¿qué pasó con ese hombre que tenía autoridad, que debió decirle a Eva como esto está mal, vamos a arrepentirnos? O sea, según mi opinión, yo creo que si ellos hubieran corrido a Dios, o sea, bueno, como que Eva comió el del fruto, pero si Adán hubiera sido como no, busquemos a Dios, arrepintámonos, vamos a él, digámosle esta situación que está pasando, yo creo que Dios en su gracia como que hubiera hecho algo diferente hubiera pasado, pero los dos al caer sabían que eso estaba mal y se escondieron. Y este es como el punto clave y lo que me inspiró a compartirles este devocional de Génesis 3, que es que a veces ya sabemos que nuestro refugio a veces son otras cosas y quiero que pienses cuáles son esas cosas en las que buscas refugiarte cuando sabes que tienes que ir a Dios. Incluso puede ser tu cama. O sea, no tiene que ser la red social, puede ser tu cama y tus cobijas. Sabes que tienes que tal vez levantarte un poquito más temprano para ir al lugar secreto con Dios, pero tus sábanas están deliciosas y prefieres estar ahí. Y no está mal, no está mal. O sea, bueno,
Si está mal, sin, o sea, lo estamos reemplazando por Dios, si está siendo nuestro refugio, lo que les estaba hablando. Pero bueno, a lo que voy es que acá ellos se escondieron, o sea, se escondieron y ese fue su refugio. Su refugio fue la vergüenza, fue el miedo, el esconderse, fue su refugio. O sea, como que no, Dios nos pilló, o sea, como que no tenemos que escondernos. ¿Y qué pasa cuando sabemos que hacemos algo mal, cuando sabemos que buscamos a Dios en vez de, cuando sabemos que buscamos otra cosa en vez de a Dios? Nos refugiamos a veces en la vergüenza, en la culpa. Pero acá te quiero decir algo hermoso que me parece wow de ese dónde estás de Dios y es que Dios no es ese que juzga, no es ese que, ah, bueno, pecaron, allá ellos, yo veré qué hacen. Dios no es un Dios lejano, o sea, Dios mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, o sea, nos amó tanto que se preocupó por nosotros y sabíamos que necesitábamos a Jesús y no lo envió, o sea, Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios que se acerca y te dice, ven, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Vamos, o sea, camina conmigo, vuelve a mí. Este devocional del refugio no es para condenarte, como que estás haciendo las cosas mal. O sea, un poco sí, porque ustedes saben que yo acá vengo a incomodarnos, vengo a confrontarnos con cosas que estamos haciendo mal, porque en estos devocionales quiero que, o sea, podamos crecer en madurez espiritual, crecer y ser más como Jesús y buscar otro refugio que no sea Él está mal, porque no nos sana por completo. Porque está mal refugiarnos en las redes sociales, en la comida, en nuestra relación, en nuestras amistades, en las sábanas porque está mal, porque eso no nos sana. O sea, yo estoy mal y sé que necesito ir a Dios, sé que necesito leer la Biblia, pero voy y hago otra cosa. Eso no me va a sanar, o sea, puede que me satisfaga por un momento, pero a la final mi corazón herido, mi corazón angustiado, mi corazón de incertidumbre va a seguir igual. O sea, siempre que busques otro refugio de Dios, te va a satisfacer por un momento, pero vas a seguir igual, no va a haber una transformación. Nadie, ningún ídolo, nadie como Dios te va a transformar y eso, por eso es malo buscar otro refugio. En cambio, cuando vas a los pies de papá, cuando te humillas, cuando oras, cuando lo buscas, cuando le pides perdón, cuando sea como sea que te estés sintiendo, le hablas, le cuentas tu día, le cuentas tu vida, le cuentas tus dolencias, todo. Ahí hay verdadera transformación, ahí hay una renovación de la mente cuando lees la Biblia. Ese es un refugio bueno, es algo que nos hace crecer, que nos sana. Y vean que esta mañana, o sea, esta mañana les confieso que, como les digo, estoy en una temporada donde estoy muy sensible con Dios. ¿Por qué? O sea, como que me da ganas de llorar. Porque estoy en una temporada muy de tener paciencia, de espera. Dios me está preparando para mi llamado y yo pensé que, digamos, de mi pasado, de cosas que habían pasado en mi pasado, tenía, o sea, ya había sanado, ya como que ya era nueva criatura y sí lo soy, pero pues Dios me está llamando a crecer mucho más y esa temporada ha sido un poco difícil porque lo he sentido súper cerca, pero, o sea, me ha mostrado muchas cosas de mi corazón que debo sanar, que yo creí que ya había sanado. Entonces, bueno, esta mañana estaba muy sentimental y, o sea, como que, o sea, me puse a llorar, pero, y no había leído la Biblia, o sea, yo oro y después leo la Biblia. Entonces estaba orando, como que me puse a llorar y ya cuando pasó todo ese momento de derramarle mi corazón, sabía que tenía que leer la Biblia, que tenía que leer pues el capítulo que seguía en mi día. Pero ¿qué hice? Me puse a chatear, como que me puse a hablar con mis amigas, bla, bla, bla. Se me fue ahí, o sea, como una hora y, o sea, me refugié y como que calmé ese dolor, anestesié ese dolor, pues como chateando, hablando con mis amigas, trabajo, bla, bla. Y yo dije, como no, o sea, hoy tengo un devocional del refugio y me estoy refugiando en algo que no es Dios. Así que, bueno, nuevamente corrí a la Biblia, volví y Dios nunca te va a condenar por eso. O sea, obviamente no es su plan y no es la idea y no es a lo que Dios nos llama, pero Él siempre va a ser ese Dios que te dice, ¿dónde estás? O sea, te estaba esperando, como que ven, ven, hablemos, ven, charlemos, o sea, te quiero y quiero que estés conmigo, porque, o sea, Dios nos quiere ver sanas, nos quiere ver creciendo, Él se deleita cuando a nosotros nos va bien, cuando nos sentimos bien, y Él no quiere que nos refugiemos en otra cosa. Porque sabe que eso no nos sana. En cambio, su presencia, su abrazo, su palabra, una oración nos sana. Entonces, esto me parece hermoso, Dios es un Dios cercano y esa vergüenza que sintió Adán y Eva fueron un refugio falso, o sea, esto es un refugio falso, la vergüenza, la culpa, o sea, así que si hoy estás sintiendo culpa, vergüenza por lo que estás haciendo,
Dios te está esperando y te está llamando como ven, o sea, ven y búscame, porque las cosas solo cambian cuando tú buscas a Dios, cuando corres a Dios. Entonces no te alejes, no dejes de orar, no te sientas indigna y si te sientes es súper válido, pero ve y corre y sé restaurada en los brazos de papá, porque Dios sigue siendo refugio incluso después del error. O sea, esta mañana mi error, o sea, yo estaba triste, fui a refugiarme de mis amigas en el trabajo. Y a pesar de eso, cuando volví a Dios, a la Biblia, no sentí condena, o sea, sentí que Dios estaba ahí como, te estoy esperando, o sea, como, ven, quiero sanarte, quiero estar ahí. Entonces, Dios sigue siendo refugio incluso después del error. Esto me encanta. Mm, y ya para finalizar, un poquito ya, estamos un poquito en lo último. Cuéntenme cómo van, qué tal todo. Perdón que me extendí un poco en ese punto, pero les quería contar cómo eso que he estado viviendo en esta temporada de mi vida. Y bueno, entonces hoy te quiero preguntar, ¿cuáles son esos ídolos que tienes hoy que te alejan del lugar secreto? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es ese detonante? Oigan, esto a mí me parece genial y les quiero compartir ese tip. Esperen que como que se me seca la garganta. Les quiero compartir este tip y es que hagan una lista de detonantes que los alejan de ir a buscar a Dios. Por ejemplo, no sé, a mí tener el celular cerca es un detonante para ver las redes sociales en vez de Dios. Levantarme tarde es un detonante para no leer la Biblia. No sé, o sea, hacer otras cosas que te alejen del lugar secreto. ¿Qué es eso que te aleja de ir a refugiarte en Dios? Súper importante que lo anotes, que lo tengas presente y oro porque el Espíritu Santo te lo revele. Porque a veces puede que esas cosas se vean pequeñas y lo vemos en este versículo que a mí me encanta, que es de Cantares 2:15, que dice, atrapen las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Yo sé que esto es un poco como poético, como que no entiendo muy bien esta metáfora, pero se las va a explicar tranquilas porque tiene que ver mucho con el tema. Porque a veces vemos esas cosas, atrapen las zorras pequeñas, vemos esas cosas que todos los ejemplos que les he dado, las redes sociales, las compras, la comida, las relaciones, como algo inofensivo, como algo pequeño. Esas son las zorras pequeñas, como esas cosas sutiles que parecen inofensivas, pero a la vez dañan algo súper valioso. Entonces, atrápenlas, o sea, escriban esas cosas que parecen pequeñas, pero que saben que detonan para no estar en el lugar secreto con Dios. El viñedo, acá nuestros viñedos. Entonces, las zorras pequeñas son como esos detonantes pequeños que parecen ofensivos que nos alejan de Dios. Que son nuestros viñedos? Que arruinan nuestros viñedos es la relación que está creciendo, o sea, tu relación con Dios está creciendo, Él te quiere llevar a cosas maravillosas, increíbles, a crecer, pero debes reconocer esas zorras pequeñas porque eso que parece inofensivo puede estar dañando tu relación con Dios, tu viñedo, lo que estás construyendo, la temporada, eso puede arruinar tu relación con Dios. Entonces, eso puede, bueno, sí. Y las vides, bueno, es que tengo otra traducción, pero nuestros viñedos con flor, en otra traducción es como las vides, significa que estás en una temporada hermosa, sensible y vulnerable. Todo está empezando a florecer, pero siempre van a aparecer zorras pequeñas que quieren como robarse eso que está floreciendo en ti, esa etapa a la que Dios te está llevando. Entonces, ten súper presente eso, que el Espíritu Santo hoy te lo pueda revelar, que es eso pequeño que está dañando tu relación con Dios y que tiene que ver mucho con el tema del refugio. Y acá también les comparto un versículo ya casi para terminar. De algo que cuando yo leí Jeremías me confrontó un montón y es que Dios les dijo a su pueblo, mi pueblo ha cometido dos maldades, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, como que el pueblo de Dios lo abandonó y aparte de abandonarlo, o sea, dos maldades. Primero, lo abandonaron, o sea, se alejaron de él, se olvidaron de quién él era, lo que él había hecho en sus vidas. Y aparte de abandonarlo, esa fue la primera maldad. La segunda fue cavar cisternas rotas, o sea, se hicieron ídolos falsos, se hicieron, sí, cosas que parecían retener el agua, que parecían como que los llenaban, pero realmente no.
¿Cómo se puede simbolizar una cisterna rota? Digamos como un vaso que tú le llenas agua, pero que tiene un huequito y que a la final tú lo llenas y le llenas y le llenas, pero a la final siempre se termina saliendo el agua porque está roto. Entonces, eso es lo que pasa como cuando buscamos otro refugio que no sea Dios. O sea, como que TikTok te da alegría, salir con tus amigas es súper chévere, hacer compras, comer es chévere y no es necesariamente malo, pero si lo estás buscando como refugio, todo es, o sea, parece lleno, pero a la final del día está vacío, a la final del día eso no te va a sanar de raíz. Y eso puede ser, o sea, las cisternas rotas puede ser pareja, el hecho de amar el dinero, idolatrarlo, creer que eso es lo mejor que te puede pasar, amistades, ponerlas por encima de Dios, idolatrar el trabajo, una carrera, el celular sí soy, y la fama, bueno, muchas, muchas cosas que nuestra generación busca que son cisternas rotas. Entonces, hoy te invito a que busques cuáles son esas zorras pequeñas que dañan tu relación con Dios, que parece inofensivo, que también busques esas cisternas rotas, esos huecos que tienes tu vaso, o sea, que estás intentando llenar. Algo que solo puede hacer Dios. Y por último, algo bueno, o sea, yo sé que esto es como triste, como negativo, pero algo bueno y que me encanta es que Jesús en Juan viene a complementar esto de Jeremías de el agua, que me parece hermoso. Y acá Jesús dice en Juan 4, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. O sea, siempre que intentes saciarte con algo que no sea Dios, siempre vas a volver a tener sed. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, con la New Age o con la espiritualidad que no incluye a Jesús. ¿Qué pasa? Que, o sea, como que tú, no sé, te lees las cartas, pero después quieres hacerte un retiro y después quieres meterte en hacer un viaje ancestral, no sé qué, ayahuasca, bueno, cosas así, como que, y eso es la prueba de que nada de que no sea de Jesús nos hacía por completo. Siempre estamos buscando más y más y más. Y de hecho, este mundo y las redes sociales nos impulsan mucho a no es suficiente. O sea, eres linda, pero te falta como ser más rubia, te falta tener más labios. O en el trabajo, tienes algo bueno, pero tienes que hacer más y tienes que hacer más y en la universidad tienes que ganar otro título y tienes que tener una mejor pareja y así, o sea, siempre, 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 siempre es más y más y más y nunca suficiente. Pero acá Jesús dice, yo soy la fuente de agua viva. Si beben de esta agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Eso es algo que yo le oro mucho a Dios y si lo quieren anotar, el versículo está increíble porque yo le digo a Dios como, Señor, a veces mi corazón tiene sentimientos de celos, de odio, de resentimiento, de comparación y yo le digo a Dios como inunda mi corazón con esa agua viva y que este corazón que tengo a veces oscuro con sentimientos negativos brote, o sea, brote con tu agua, con tu agua fresca, con tu agua viva, que puedas como limpiar mi corazón. Esta es una oración hermosa por si la quieren anotar y nada, un recordatorio de que Jesús es el único que sacía, que no hay otro refugio que pueda sanarnos más que Jesús, más que su palabra, más que su presencia, su gracia. Y ya, que la cruz y Jesús es suficiente para absolutamente todo, la situación que estés pasando, la temporada en la que estés, Jesús es suficiente y su gracia es todo lo que necesitas. Ese es mi recordatorio de hoy y bueno, este fue el devocional de hoy. Tal vez estuvo un poco corto a comparación de los otros, pero es un tema que ha tocado demasiado mi corazón, que debo seguir aprendiendo un montón y que espero que algo de corazón les haya hablado, que de ahora en adelante podamos entender que Jesús es la única fuente de agua viva y que ese es nuestro refugio, nuestro primer y único refugio que nos sanará. Entonces, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Algo les habló? Guarden esos versículos, guarden esas oraciones, vayan a ese lugar secreto, corran a los brazos de Jesús que ahí está esperándolos, sin condenación, ahí con los brazos abiertos. Entonces, qué lindo, gracias por conectarse. Estoy muy feliz de que estén acá, de que se hayan identificado. Gracias, Liz. Gracias, Pau. Gracias a todas por estar ahí escribiendo. Me alegra muchísimo. Wow, sí, les seguiré contando qué pasa con esta temporada de mi vida. De verdad que no ha sido muy fácil y también les quería pedir que oren por mí porque esta temporada, o sea, yo estoy bien. O sea, yo siempre digo como que yo estoy bien porque estoy con Dios y con tal de que no me aleje, estoy bien. Pero sí, ha sido difícil como
esperar. O sea, yo cero paciente y Dios me está llamando como, espera, espera, pronto, pronto, pronto. Y yo, ya, Señor. Entonces, nada, mucha sabiduría en esta temporada. También aplica para ti, sea que estés viviendo, mucha sabiduría. Pégate a papá y gracias, confrontada. Ay, qué lindo, me encanta. Val, ¿cómo recomiendas empezar a leer la Biblia? Tengo esa duda. Pues mucha gente dice que por Mateo, por Juan, pero si quieres empezar por Génesis para entender la historia, o sea, a mí Génesis es de mis libros, o sea, puedo decir que es mi libro favorito de la Biblia, o sea, es wow. A veces es un poco turbio, pero igual si quieres empezar por ahí, te lo recomiendo, ya después puedes leer Juan. Entonces, eso. Hazlos más seguidos. Sí, el próximo lunes, mis chicas, no puedo estar en el devocional porque cumplo años y me voy de viaje. Les adelanto, se viene viaje de cumpleaños, entonces no voy a poder estar. Pero el próximo lunes, que creo que es, ya les doy la fecha para que la guarden, no es el 6 sino el abril, el 13, el lunes 13, voy a traer unas invitadas súper especiales a mis amigas para responder preguntas. Entonces, nada, gracias por estar aquí. Guarden el lunes 13 que volvemos con los devocionales. Feliz cumple adelantado, gracias. Yo les estaré compartiendo. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa, amigas, que si van a viajar, disfruten un montón. Si no, pues que también sea un provecho para estar en casita, para compartir con la familia, para celebrar esta semana tan especial que cambió la vida de todos, que nos redimió, que nos restauró, que nos hizo nuevamente tener una relación con Dios, que pues fue la muerte y resurrección de Jesús. Así que bueno, vamos a orar, porque después me extiendo y se nos va este devocional, pero gracias, gracias por sus lindos deseos, las amo, las adoro, las abrazo desde la distancia. Y bueno, vamos a orar para disponer para no, para cerrar este devocional, para que no solo sean palabras que quedaron ahí al aire en una diapositiva, sino que realmente se atesoren en nuestro corazón. Así que cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, yo te doy gracias por este espacio, Señor. Gracias porque a pesar de lo que estoy viviendo, tú siempre estás aquí, tú siempre estás ahí dándome palabra de ánimo, confrontando mi corazón, pero sé que es por un bien, Señor. Gracias, gracias porque tú eres la fuente de agua viva, Señor, y perdóname porque yo tal vez ya había escuchado este versículo, ya sabía que solo tú eras la fuente de agua viva, pero yo en mi vida cavé cisternas rotas que no podían retener el agua, que no me saciaban. Así que te pido perdón porque otras cosas fueron mi refugio antes que tú, Señor. Yo todos los días deseo estar en tu presencia, ir a ese lugar secreto, Señor, cerrar mi puerta y deleitarme en tu presencia, en tu palabra. Estar contigo es todo lo que anhelo, Señor. Perdóname porque mi refugio se ha convertido en idolatría, Señor. He puesto tu nombre, tu lugar en el puesto 2, en el puesto 3 o incluso a lo último. Incluso a veces ha sido mi última opción, Señor, y perdóname. Yo hoy en el nombre de Jesús decido que tú seas mi refugio número uno. Que tú seas lo primero que busque al despertar, lo último en que piense a la hora de acostarme, Señor. Te pido que el Espíritu Santo me guíe en esta nueva semana, Señor, que sea el Espíritu Santo el que hable a mi corazón, que sea mi mejor amigo, el que me acompaña en todo momento. Invito al Espíritu Santo a mi vida, a que me lleve a Cristo, porque sé que el dominio propio de no ver redes sociales por un montón de tiempo, de otras cosas que ocupan mi refugio, mi corazón, no viene por hacerlo de mis fuerzas, no viene por cuánto yo me esfuerzo, viene por tu obra en la cruz y por tu gracia, Señor. Tú dices en tu palabra que un fruto del Espíritu Santo es tener dominio propio, Señor. Y ese dominio propio, ese fruto, no viene de mis fuerzas, no viene de hacerlo por mí, sino viene por permanecer en ti, Jesús. Así que yo busco antes que todo permanecer en ti, Señor, permanecer en ti para tener el dominio propio de no tener otro refugio que no seas tú, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por este devocional. Bendigo a cada mujer que está acá, bendigo su vida, su familia, su proceso, su temporada, su llamado, Señor, que de un corazón dispuesto de este devocional hermoso salgan mujeres temerosas de ti, que te alaben y que proclamen la palabra donde sea que vayan, Señor. Que todas estas mujeres seamos conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.